Hola, muy buenos días. Soy el doctor Pedro Daniel Sangroniz, soy el profesor de la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Medicina y el director de la carrera de especialización en cardiología de la Universidad Nacional de Rosario. En el día de hoy me voy a referir a los síndromes coronarios crónicos. Siempre a los fines de recordar la importancia de lo que son las recomendaciones, siempre les dejo acá, antes de empezar, los tipos de recomendaciones que son clase uno, clase 2 y clase 3, aquellas que van desde la clase uno, que es una evidencia y acuerdo general que un procedimiento es beneficioso, hasta el otro extremo, la clase 3, donde algo claramente no es beneficioso y no está recomendado. Y lo otro, además del nivel de recomendación, es el nivel de evidencia, que va del nivel de evidencia A, donde los datos que se lograron son de datos derivados de múltiples estudios clínicos aleatorizados o metaanálisis, hasta el nivel de evidencia C, donde la información se consigue a través de consenso y opinión de expertos, y o estudios pequeños, retrospectivos o bien registros. Para empezar, la enfermedad cardiovascular es la primer causa de muerte en el mundo globalmente. Y dentro de las principales causas, como pueden ver acá, datos de la Organización Mundial de la Salud, hubo por enfermedad cardíaca isquémica 7,4 millones de muertes en el año 2021. Por stroke, 6,7 millones. Fíjense que entre ambas se llevan gran parte de las causas de muerte a nivel mundial. Y si analizamos eso en países de medianos ingresos, como podría ser el nuestro, por supuesto que nuevamente se mantiene la enfermedad cardíaca isquémica y el stroke como causas principales de muerte. En los países en desarrollo, la mortalidad por causas cardiovasculares se ha incrementado en el último tiempo por un montón de cosas, por un montón de factores que se terminan produciendo lo que se llama la tormenta perfecta. Un medio cardiovascular hostil, en donde hay poco o nada de ejercicio, un aumento importante del tabaco, cambios climáticos, aumento de la edad de la sociedad, sobrevivientes de HIV, polución de aire, una gran migración urbana de las zonas rurales hacia la región urbana, estresores económicos y psicosociales por problemas socioeconómicos. A eso le sumamos una vulnerabilidad fenotípica y genotípica relacionada con la sensibilidad de la sal, la resistencia a la insulina, alteración del metabolismo lipídico, y a eso le sumamos recursos nacionales limitados y grandes contrastes económicos. Todo esto hace lo que se llama la tormenta perfecta. Este estudio, publicado ya hace un tiempo, planteaba que, fíjense, comparando los países en desarrollo, en gris oscuro, contra los países desarrollados, se planteaba que en 30 años de evolución, del 1990 al 2020, no iba a haber gran diferencia en la mortalidad en los países en desarrollo, pero sin embargo sí iba a duplicarse en los países en vías de desarrollo. Y efectivamente eso se produjo. Yendo ya entonces a la enfermedad coronaria, podemos decir que es un proceso patológico que se caracteriza por la acumulación de placa aterosclerótica, obstructiva o no, en las arterias epicárdicas. Esto se puede modificar claramente mediante cambios en el estilo de vida y tratamientos, ya sea farmacológicos o intervencionistas, cuyo objetivo es estabilizar y en algunos casos regresar la enfermedad. La enfermedad coronaria puede presentar largos periodos de estabilidad, pero también se puede desestabilizar en cualquier momento, de manera súbita, por un evento aterotrombótico agudo causado por la rotura o la lesión de la placa. No obstante, es crónica y generalmente progresiva, por lo cual siempre va a ser grave, incluso durante periodos aparentemente silentes. Debido a su naturaleza dinámica, la enfermedad coronaria tiene distintas presentaciones que se pueden categorizar en dos grandes grupos: síndromes coronarios agudos o síndromes coronarios crónicos. ¿Cómo se llega a la enfermedad isquémica del miocardio, o sea, a la isquemia del músculo cardíaco? Y por dos mecanismos diferentes. O porque hay una reducción del aporte coronario o porque hay un aumento de la demanda. Sea cual fuese el mecanismo desencadenante, las consecuencias son las mismas, y es que se pone en juego o se gatilla la cascada isquémica. Lo primero que vamos a encontrar es una alteración de la función diastólica, lo cual aumenta la presión de fin de diástole.
Esto lleva a una alteración de la función sistólica que produce una disminución en la fracción de eyección del área isquémica. Esto produce luego cambios isquémicos en el electro y finalmente la manifestación clínica característica que es la angina de pecho. Dentro de uno de los grupos que es el aumento de la demanda, no es la que más me interesa conversar hoy, pero sí es aquella que se produce cuando no hay enfermedad coronaria significativa, sino que hay un desbalance. Hipertensión exagerada, hipertrofia, hipertiroidismo, feocromocitoma, valvulopatía aórtica. Y cuando hablamos de la reducción del aporte coronario, acá sí la causa número uno es la obstrucción arterial coronaria y por lo general secundario a enfermedad aterosclerótica coronaria. Cuando hablamos de la fisiopatología, entonces la base subyacente siempre va a ser o casi siempre la aterosclerosis coronaria. Y los factores de riesgo conocidos, tradicionales, son los que debemos indagar, buscar, ya que aumentan la probabilidad de que el paciente presente cardiopatía isquémica, como ser hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, antecedente familiar de cardiopatía isquémica y dislipidemia. Siempre es muy importante indagar sobre estos, pero sin olvidarnos que existen hoy lo que llamamos nuevos factores de riesgo, como las enfermedades autoinmunes, la existencia de diabetes e hipertensión gestacional, la depresión y la menopausia precoz. Siempre importante a considerar todos ellos cuando evaluamos clínicamente en el interrogatorio a un paciente con una presunta enfermedad coronaria. Y entonces tenemos dos grandes formas de presentación. Aquel paciente que se presenta totalmente asintomático o con síntomas estables, que son a los que me voy a referir mayormente hoy, donde hay un crecimiento lento y progresivo de una placa aterosclerótica, y aquel paciente que va a presentar o puede estar asintomático o va a tener síntomas de esfuerzo, y en el otro extremo, el paciente que se manifiesta con síndromes coronarios agudos o muerte súbita. ¿Por qué? Porque hay un accidente de placa. Esas son las dos grandes formas de presentación de esta enfermedad. Ese accidente de placa lleva finalmente a la obstrucción coronaria. Pero también tenemos que tener en cuenta el concepto del gatillo de los eventos cardiovasculares. Y hay un montón de situaciones que gatillan eventos como el estrés mental con todas sus presentaciones, el esfuerzo físico cuando es intenso, moderado o desproporcionado, los disparadores a escala comunitaria, en general a la mañana, los lunes, en invierno, en las fiestas, olas de calor, terremotos, explosiones, etcétera, etcétera, u otros desencadenantes como la deprivación de sueño, comer en exceso, lo que pasó durante los últimos años como la alta contaminación atmosférica que hubo en nuestra ciudad debido a las quemas en las islas, fumar cigarrillos, marihuana, uso de cocaína. Bien, entonces recién dijimos que la forma de presentación eran asintomático o con cuadros coronarios crónicos y en el otro extremo los síndromes coronarios agudos o la muerte súbita. En el día de hoy me voy a referir fundamentalmente no a esto que llamamos antes angina crónica estable, sino a lo que hoy llamamos síndromes coronarios crónicos, en el cual englobamos un montón de situaciones. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2019 introdujeron este término, síndromes coronarios crónicos, para describir las presentaciones clínicas de la enfermedad coronaria durante periodos estables, en particular los que preceden o siguen a un síndrome coronario agudo. Son una gama de presentaciones clínicas que surgen debido a alteraciones, ya sea estructurales o funcionales, relacionadas con enfermedades crónicas de las coronarias, epicárdicas o bien de la microcirculación. Pueden provocar un desajuste transitorio y reversible entre la demanda miocárdica y el aporte sanguíneo, lo cual puede llevar a una hipoperfusión, una isquemia, generalmente, pero no siempre, provocado por esfuerzo, emociones u otras situaciones de estrés. Y se puede manifestar típicamente como angina de pecho, pero también muchas veces con disnea o incluso ser asintomáticos, y ahí es cuando hablamos de isquemia silente. Y aunque estables durante largos periodos, la enfermedad arterial coronaria crónica suele ser progresiva y puede desestabilizarse en cualquier momento en el desarrollo de
en cualquier momento con el desarrollo de, de un síndrome coronario agudo. Muy bien. Los síndromes coronarios crónicos se han clasificado o dividido en el cuadro clásico que llamamos angina crónica estable, con sus equivalentes anginosos, en general con enfermedad arterial obstructiva coronaria, pero también se incluyen dentro de los síndromes coronarios crónicos los pacientes estabilizados luego de un síndrome coronario agudo, de una intervención coronaria percutánea o de una cirugía de bypass. Perdón que quiero sacar esto. Aquellos pacientes con angina o equivalentes, pero sin enfermedad arterial obstructiva coronaria, a lo que llamamos ANOCA o INOCA. Aquellos pacientes asintomáticos con una anatomía coronaria anormal. Aquellos pacientes con, perdón. Bien, entonces estas han sido las diferentes formas que se han considerado en la última guía de 2019. Y una muy importante también es la disfunción ventricular izquierda por falla del ventrículo de origen isquémico. Los mecanismos principales de isquemia en síndromes coronarios crónicos son de dos tipos: epicárdicos y microvascular. Los de tipo epicárdico pueden ser estructurales o funcionales. Estructurales debidos a enfermedad clásicamente aterosclerótica focal o difusa, a mecanismos nota convencionales como un hematoma intramural estabilizado, a puentes miocárdicos o aneurismas coronarias. Coronarios. Claramente el mecanismo aterosclerótico es el más frecuente por lejos. Dentro de los mecanismos funcionales, fundamentalmente el vasoespasmo epicárdico. Y en cuanto al mecanismo microvascular, nuevamente puede ser de tipo estructural o funcional. Entonces, hoy en día podemos clasificar a los síndromes coronarios crónicos en los pacientes con síntomas estables, que es la clásica angina crónica estable llamada desde hace años. En segundo lugar, la nueva aparición de insuficiencia cardíaca o disfunción del ventrículo izquierdo con sospecha de enfermedad arterial coronaria. En tercer lugar, los pacientes sintomáticos o asintomáticos, pero con síntomas estabilizados menos de un año después de un cuadro coronario agudo o pacientes con revascularización reciente. Los pacientes del mismo tipo, pero más allá del año. Los pacientes con angina y sospecha de enfermedad vasoespástica o microvascular. Y finalmente los sujetos asintomáticos en los que se detecta enfermedad arterial coronaria en un screening. Para ir hablando de la presentación más clásica, que es la angina crónica estable, es aquella que se caracteriza por un disconfort o dolor en el pecho, mandíbula, hombro, espalda o brazo, típicamente desencadenado o agravado por ejercicio o estrés, y que alivia con reposo y nitroglicerina cuando el paciente la tiene porque ya conoce sus síntomas. Usualmente ocurre en pacientes con enfermedad coronaria que involucra una o más arterias coronarias. La definimos como aquella que no modificó su frecuencia e intensidad entre los 3 últimos meses o el último mes. Hay diferencia en la clasificación, y lo habitual es que se presente a grandes esfuerzos u a moderados esfuerzos según la clasificación de la New York Heart Association. El diagnóstico de la angina de pecho es siempre clínico, de ahí la importancia de un interrogatorio adecuado. Esta clasificación en angina típica, típica y dolor no anginoso va cada vez perdiendo mayor fortaleza, pero deben seguir siempre conociéndola y recordando que el diagnóstico es clínico. Entonces, la evaluación inicial de un paciente donde sospechamos un síndrome coronario crónico es buscar causas no cardíacas en primer lugar, o sea, hacer diagnóstico diferencial, descartar. Todo eso lo vamos a hacer a través de la historia clínica, la evaluación de los síntomas, el examen físico, el electro de reposo, el laboratorio y los test funcionales que sean necesarios. Si descartamos o confirmamos que son pacientes inestables, rápidamente ya pasamos a la evaluación de síndromes coronarios agudos y descartamos
la presencia de un síndrome coronario crónico. El examen físico, ¿para qué sirve fundamentalmente en un paciente con un síndrome coronario crónico? Permite valorar anemia, hipertensión, presencia de valvulopatías, miocardiopatía hipertrófica, arritmias, que pueden ser desencadenantes importantes de pacientes crónicos. Siempre en el examen físico calcular el índice de masa corporal, buscar enfermedad vascular no cardíaca, ya sea periférica o carotidia, o también otras enfermedades comórbidas como enfermedad tiroidea, enfermedad renal o diabetes. Dentro de los métodos complementarios, sin duda es que el electrocardiograma es un método habitual. Sin embargo, en un paciente sin síntomas, si no lo detectamos en el momento que tiene la angina, que por lo general es sumamente raro, va a ser absolutamente normal o puede ser absolutamente normal. ¿Por qué? Porque no tiene el síntoma en ese momento. Sí podemos encontrar signos de infarto previo, por ejemplo, lo cual nos avale o nos aumente la probabilidad de que el paciente tenga enfermedad coronaria. Ahora, si tuviéramos la posibilidad de detectarlo con síntomas, ahí sí podemos encontrar las típicas alteraciones de la repolarización, como es el infranivel del ST. Sin embargo, incluso en ausencia de alteraciones de la repolarización, un electro, como dije anteriormente, puede demostrar signos indirectos como infarto previo, alteraciones de la conducción, arritmias, todo eso puede ayudar al diagnóstico. La depresión del ST durante un ataque arritmia no siempre es predictiva de enfermedad coronaria obstructiva. Al electrocardiograma le vamos a sumar, obviamente, los exámenes de laboratorio de rutina. Un hemograma completo, evaluación de la función renal, ionograma, evaluación de la función hepática, evaluación de la glucosa y la hemoglobina glicosilada, perfil lipídico completo y función tiroidea. Y en aquellos casos que estemos en guardia y estemos todavía intentando descartar síndromes coronarios agudos, vamos a solicitar troponinas cardíacas. Al electro y al laboratorio de rutina le vamos a añadir de rutina también el ecocardiograma bidimensional. Está recomendado en todo paciente que estamos evaluando un síndrome coronario crónico para excluir causas alternativas de angina, evaluar la motilidad parietal, medir la fracción de eyección y evaluar la función diastólica. Y finalmente, en aquel paciente que creemos que estamos en presencia de un síndrome coronario crónico, vamos a hacer pruebas diagnósticas evocadoras de isquemia, que dependiendo de la disponibilidad y la posibilidad, pueden ser tres tipos de pruebas. La clásica ergometría o electrocardiograma de esfuerzo, donde hay que tener mucho cuidado si el paciente tiene alteraciones en el electro que me podrían alterar la información, como ser un bloqueo completo de rama izquierda, un síndrome de Wolff-Parkinson-White, una hipertrofia ventricular izquierda de jerarquía, un marcapaso, etc. Después podemos hacer uno de los estudios más clásicos, que es una perfusión miocárdica SPECT, que se puede hacer de esfuerzo o también con estresores como ser drogas como dobutamina o como dipiridamol. Y también el ecocardiograma de estrés, que puede ser un estrés esfuerzo o algún tipo de drogas, como dije anteriormente para el SPEC. Es fundamental cuando vamos a plantear un método definir la probabilidad pretest de enfermedad arterial coronaria. Y fíjense, en base a la edad y a la presentación clínica, las diferentes probabilidades pretest. Y las pruebas diagnósticas son más útiles cuando la probabilidad pretest es intermedia. Y es seguro aplazar o no realizar una prueba cuando la probabilidad pretest es menor del 15%, porque la probabilidad de enfermedad arterial coronaria es menor del 5%. O sea que cuando la probabilidad pretest es extremadamente baja, no es necesario hacer ningún método complementario. Cuando la probabilidad pretest es extremadamente alto, ya está confirmado el diagnóstico de angina de pecho. Según el sexo y la naturaleza, entonces, como dije, ¿qué disminuye la probabilidad pretest? Un resultado totalmente normal en la ergometría, o por ejemplo, hoy que tenemos disponibilidad con mucho mayor frecuencia del score de calcio, un score de calcio de 0. ¿Y qué aumenta la probabilidad? Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, que presente algún tipo de alteración en el electro en reposo, disfunción indicativa de enfermedad coronaria, una ergometría anormal o calcio coronario en la tomografía.
Eso entonces va a ser fundamental para evaluar la probabilidad clínica de enfermedad coronaria. Insisto, definir la probabilidad pretest es fundamental. Y eso nos permite definir cuándo hay que hacer pruebas. Por ejemplo, pacientes en los que la revascularización no está indicada debido a comorbilidades o a la calidad de vida general, por ejemplo, un paciente muy anciano que está postrado en cama, esos pacientes no necesitamos hacer ningún tipo de test. Hay que confirmar el diagnóstico clínico de enfermedad coronaria e instaurar tratamiento médico óptimo. Cuando el diagnóstico de enfermedad es incierto, o sea, cuando tenemos dudas, sin lugar a dudas, acá las pruebas de imagen son fundamentales para detectar isquemia. Como dije antes, cuando la probabilidad clínica es muy alta de enfermedad coronaria, síntomas con mala respuesta al tratamiento farmacológico o angina típica a niveles bajos de esfuerzo, sin lugar a dudas acá hay que ir directamente a la coronariografía más intervención coronaria percutánea cuando estuviese indicado o cirugía de revascularización miocárdica en el caso de que la enfermedad sea muy extensa. Y en los pacientes que no se puede descartar enfermedad coronaria, o sea, antes habíamos hablado de que era un diagnóstico incierto y acá que no lo podemos descartar, acá entonces sí vamos a realizar nuevamente pruebas funcionales. Las pruebas más apropiadas son las que pueden evaluar la anatomía coronaria de manera no invasiva, como la angiotac o las pruebas funcionales propiamente dichas. La angiotac permite una valoración anatómica no invasiva de la luz y de la pared, con alta precisión para detectar estenosis coronarias obstructivas. Sin embargo, no todas las estenosis moderadas a severas del 50 al 90 tienen necesariamente relevancia funcional, es decir, yo con la angiotomografía no puedo definir si hay isquemia, sino que lo que voy a definir es la presencia de una lesión obstructiva. No se recomienda hacer angiotac cuando detecto calcificación coronaria extensa en el score de calcio, cuando detecto una frecuencia cardíaca irregular, en un obeso significativo, cuando el paciente no puede cooperar aguantando la respiración o cualquier otra dificultad o cualquier otra condición que dificulte la adquisición de imágenes de buena calidad, como por ejemplo también una taquiarritmia. Dentro de las pruebas funcionales, como ya dije, ergometría, SPEC, eco y también en algunos casos ya pruebas más sofisticadas como la resonancia magnética nuclear con estrés o el PET. Cuando una prueba diagnóstica se usa adecuadamente, el beneficio clínico de obtener un diagnóstico certero y la instauración posterior del tratamiento siempre excede los riesgos potenciales de dicha prueba. ¿Qué definimos alto riesgo según los diferentes tests? En la ergometría, alto riesgo implica una mortalidad cardiovascular mayor del 3% por año, de acuerdo al score de Duke, que es el que debemos usar. Por perfusión, SPEC, un área de isquemia mayor o igual al 10%. Ecoestrés, un compromiso mayor o igual a 3 de 16 segmentos con aquinesia o hipoquinesia por el estrés. En la resonancia, mayor o igual a 2 de 16 segmentos cuando hacemos ejercicio o mayor o igual a 3 cuando hacemos dobutamina. En la angiotac, ya sea por multislice o angiografía invasiva, enfermedad de tres vasos, tronco o compromiso de edad proximal. Y en los test funcionales invasivos, a los cuales no me había referido aún, como FFR o IFR, en FFR menor o igual a 0,8 es indicativo de isquemia y el IFR, perdón, menor o igual a 0,89 es indicativo de isquemia. Hecha la estratificación clínica, a grandes rasgos vamos a tener dos grupos, bajo riesgo y alto riesgo. El bajo riesgo tiene una tasa anual de mortalidad cardíaca menor al 1% y el alto riesgo una tasa anual de mortalidad cardíaca mayor al 3%. En los de bajo riesgo vamos a poner en juego tratamiento farmacológico, intervención en el estilo de vida y control estricto de los factores de riesgo. Y muchas veces no vamos a necesitar conocer la anatomía coronaria. En cambio, en el alto riesgo, además de plantear todo ese tratamiento inicial, vamos a plantearnos la necesidad de revascularización, por lo cual a esos pacientes vamos a tener que seguir estudiándolos. El tratamiento de los síndromes coronarios crónicos tiene dos objetivos fundamentales: aliviar la angina y la presencia de isquemia y de esa manera mejorar la calidad de vida, y prevenir el infarto y muerte y de esa manera prolongar la vida. El tratamiento, como dije, se basa en intervenciones del estilo de vida y control de los factores de riesgo y tratamiento farmacológico. Cuando hablamos de las intervenciones del estilo de vida y control de factores,
Al paciente vamos a intentar por todas las maneras que deje de fumar. El dejar de fumar produce una disminución del 36% de la mortalidad. Una dieta saludable con alto contenido en vegetales, frutas y cereales. Esto hoy en día hay un montón de dietas. La dieta mediterránea es la más clásica sugerida por la Sociedad Europea de Cardiología. Actividad física, 30 a 60 minutos por 5 a 7 días a la semana. Cada aumento de 1 mililitro kilo minuto en el consumo pico de oxígeno durante el ejercicio se asoció con una reducción del 14 al 17% del riesgo de muerte cardiovascular y por cualquier causa en mujeres y varones. Incluso, y este es un concepto importante, la actividad física irregular reduce el riesgo de mortalidad de los pacientes previamente sedentarios y el aumento de la actividad se asocia con menor mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, hay que intentar que nuestros pacientes hagan algo de actividad física, lo que sea, como sea. Idealmente, a los pacientes los debemos mandar a rehabilitación cardíaca. Sabemos que la gran mayoría de los pacientes no acceden a un sistema clásico de rehabilitación, pero si no lo pueden hacer, por lo menos actividad física programada. Es importante también un peso saludable con un índice de masa corporal entre 20 y 25 y recordar las inmunizaciones. La vacunación anual contra la gripe puede mejorar la prevención del infarto en pacientes con síndromes coronarios crónicos, cambiar el pronóstico de la insuficiencia cardíaca y reducir la mortalidad cardiovascular en adultos de más de 65 años. Por eso está recomendada para pacientes con enfermedad cardiovascular, particularmente en los mayores de 65. Instrucciones hay que dar sobre la actividad sexual. La actividad sexual tiene bajo riesgo para el paciente asintomático. Tener cuidado e insistir y hablar con el paciente con la importancia de la adherencia a la medicación. Tengamos cuidado, ya que nuestros pacientes muchas veces tienen una polifarmacia, pero es importantísimo que adhieran adecuadamente. Y por eso el manejo de la depresión, ansiedad y estrés es fundamental en este tipo de pacientes. Por último, aquel paciente que quisiera viajar, es importante recordarle que que lleve sus medicamentos, que se movilice durante los viajes, que tome líquido, etcétera. Con respecto a lo farmacológico, drogas antiisquémicas alivian los síntomas, pero no previenen eventos cardiovasculares. Y después están las drogas que previenen eventos y de esa manera infarto y muerte. El tratamiento médico óptimo se puede definir como aquel que controla satisfactoriamente los síntomas y previene los eventos cardíacos asociados con síndromes coronarios crónicos, con una adherencia máxima del paciente y una incidencia mínima de eventos adversos. Las drogas antiisquémicas, habitualmente podemos plantearnos monoterapia versus tratamiento con dos drogas. Las drogas antiisquémicas son los betabloqueantes, los bloqueantes de canal de calcio y los nitratos, cada uno con sus diferentes objetivos y obviamente diferentes tipos de drogas en cada uno de los grupos van a tener diferente indicación. Y acá tienen un esquema, una estrategia gradual para el tratamiento antiisquémico a largo plazo. Hoy en día, los síndromes coronarios crónicos, en general, con las intervenciones, ya sea a través de la intervención percutánea o con la cirugía de revalorización, conseguimos muchas veces que nuestros pacientes estén totalmente asintomáticos, pero en aquel caso que necesiten tratamiento antiisquémico, podemos empezar con estas diferentes tipos de manejo, ya sea el estándar o si el paciente persiste con frecuencia alta o si tiene frecuencia cardíaca baja o si hay disfunción del ventrículo izquierdo o tiene una presión arterial baja. Y tenemos diferentes pasos para ir añadiendo o sumando diferentes drogas. Con respecto a las drogas para prevención de eventos, los pacientes tienen que recibir antiagregantes plaquetarios, aspirina van a recibir estos pacientes de por vida. Con respecto a los inhibidores P2 y 12, siempre ante infarto o infarto previo o angioplastia percutánea entre 6 y 12 meses según las guías. Es importante que los pacientes reciban, cuando usan doble antiagregación, un inhibidor de la bomba de protones. Y también hay hoy estudios que indican a los anticoagulantes a baja dosis como tratamiento de elección en este grupo de pacientes. Con respecto a las estatinas, son recomendadas independientemente del LDL y con un objetivo de un LDL menor de 55 o una disminución del 50%. Si no lo logro con estatinas, puedo agregar ezetimibe y con inhibidores del PCSK9
ante pacientes de muy alto riesgo. Hoy a los pacientes con riesgo extremo se intenta lograr un LDL menor de 40 miligramos. Y obviamente también inhibidores de la ECA ante patologías asociadas como hipertensión, insuficiencia cardíaca y o diabetes. Como dije recién, en los de alto riesgo que planteamos la necesidad de una revascularización, en esos pacientes vamos a necesitar conocer la anatomía coronaria, por lo cual va a ser necesario hacer una coronariografía con el objetivo de terminar resolviendo la isquemia con una angioplastia con implante de stent o con una cirugía de revascularización. Cada tipo de revascularización tiene sus pros y sus contras. La intervención percutánea es mínimamente invasiva, se hace a través de un cateterismo con anestesia local por vía radial o femoral, internaciones cortas y un menor costo inicial con una rápida recuperación del paciente. La cirugía de revascularización es mucho más invasiva, es una cirugía mayor con anestesia general, muchas veces con parada cardíaca y asistencia respiratoria mecánica, internaciones más prolongadas, mayor costo inicial, recuperación más lenta, pero sin lugar a dudas, la indicación va a depender del tipo de anatomía coronaria. Más allá de este cuadro clásico de angina crónica estable, dijimos que una clasificación, un tipo de síndrome coronario crónico que agrega la Sociedad Europea en el año 2019 es la nueva aparición de insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular izquierda, ya que en Europa la enfermedad coronaria es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. La mayoría de los datos en los que se fundamentan las recomendaciones de tratamiento proceden de la investigación realizada en pacientes con miocardiopatía isquémica. Dado que la disfunción sistólica es el resultado fisiopatológico de la isquemia y el daño miocárdico, la mayoría de los pacientes van a tener una fe reducida, si bien en algunos pacientes la misma puede estar conservada. Y el tratamiento médico va a ser basado en el cual hacemos las guías de insuficiencia cardíaca. Hay que hacer a este tipo de pacientes con una miocardiopatía, coronariografía o angiotac para establecer la presencia y el grado de enfermedad coronaria si no se ha confirmado con anterioridad y evaluar la indicación de revascularización. Sin duda puede mejorar la función del ventrículo izquierdo y el pronóstico al reducir la isquemia de un miocardio viable hibernado. Siempre que sea posible, la cooperación en un equipo multidisciplinario de insuficiencia cardíaca con un heart team es muy recomendable. Después tenemos los pacientes sintomáticos o asintomáticos con menos de un año. En estos pacientes se recomienda monitorizar de manera más estrecha debido a que es ese periodo en el que hay mayor riesgo de complicaciones y por lo cual podemos hacer cambios en el tratamiento. Se recomienda dos consultas anuales. Esto es muy basado en el esquema europeo, donde los pacientes son seguidos por médicos generalistas y se recomienda que por lo menos 2 veces al año lo vean los cardiólogos. Reevaluar la función del ventrículo izquierdo entre los 8 y 12 semanas de la intervención y una reevaluación no invasiva de la isquemia para descartar isquemia residual o documentar la presencia, lo que servirá de referencia en evaluaciones futuras. Para los pacientes más allá del año después del diagnóstico de la revascularización, ya acá un especialista deberá verlos una vez al año. La evaluación debe incluir el estado clínico, la adherencia a la medicación, perfil de riesgo y obviamente para pacientes con síntomas leves o asintomáticos que están en tratamiento médicos, estratificar nuevamente el riesgo isquémico con pruebas no invasivas. Los pacientes con angina y sospecha de enfermedad vasoespástica o microvascular, no me voy a referir en esta oportunidad, ya que eso forma parte de una charla especial que tenemos en otra oportunidad, por lo cual son lo que llamamos ANOCA o INOCA. Para ir terminando, mensajes para llevar a casa. La cardiopatía isquémica es una enfermedad muy prevalente, es la causa número 1 de muerte en el mundo. El sustrato por excelencia es la aterosclerosis coronaria. La forma de presentación es muy variada, yendo desde pacientes totalmente asintomáticos hasta aquellos que debutan con muerte súbita. El diagnóstico de la angina siempre es clínico. Estratificar el riesgo en los pacientes con síndromes coronarios crónicos es fundamental. Ante el alto riesgo, debemos plantear la necesidad de revascularización más allá de indicar el tratamiento médico óptimo. En equipo, a través de un heart team, debemos elegir la mejor estrategia para cada paciente en particular. Muchas gracias por su atención.